más cerca de Dios, más cerca de Dios, más cerca de Dios. Muy buenos días, que el Señor les continúe bendiciendo en esta mañana. Me gozo en el nombre del Señor de poder estar aquí visitando a nuestros pastores Leo y Rafa. Un saludo muy especial de parte de mi esposa, la cual hoy no me pudo acompañar por motivos ajenos a su voluntad. También de parte de la iglesia Filadelfia de Betulia, Sucre, en el cual estamos pastoreando hace varios años. Un cordial saludo y un abrazo fuerte para cada uno de ustedes. Somos uno en el Señor, amén. No importan las distancias, no importa el lugar donde esté plantada la obra, todos somos uno en el Señor. Les invito a cerrar allí sus ojos por un minutico y vamos a pedirle al Señor en esta mañana que sea Él tomando nuestros corazones, que Él sea hablando a nuestras vidas. ¿Sabe? Solamente el Espíritu Santo de Dios puede conocer la necesidad que tú traes apremiante dentro de ti. Solo Él ha podido ver tus lágrimas, tu dolor, tu lamento. Y solamente Él tiene el poder para consolar, para fortalecer, para levantar, para reedificar. Y sin importar en qué estado llegaste en esta mañana, hoy la persona que nos atiende y que nos acompaña en medio de este servicio, la persona del Espíritu Santo, anhela celosamente poder tener y hacer una obra maravillosa en tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque sabemos que ella vivifica, que ella fortalece, que ella alienta y que ella también le brinda esperanza y ayuda al necesitado. Que en esta mañana el poder de tu Espíritu sea glorificado en esta reunión y que sin importar cómo llegaron mis hermanos a esta casa, Señor, puedan salir fortalecidos con el poder de tu presencia y que algo nuevo ocurra en sus vidas, y es que la llama de su amor por ti arda de pasión en este día y que tu presencia, Señor, los inunde desde su cabeza hasta sus pies, hasta sobreabundar en ellos, Señor. Gracias te doy por cada uno de ellos, los bendigo en el nombre de Jesús y te pido que le fortalezcas en gran manera. Te doy muchas gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, quiero compartir con ustedes en esta mañana un tema que he titulado Ministrando en todo tiempo. Creo que uno de los anhelos de Dios es que todos sus hijos le puedan servir. Tal vez algunos le sirven en este lugar llamado el altar, pero otros sirven en su hogar, en sus trabajos, en sus barrios, en sus casas, en sus comunidades. Servirle a Dios no es solamente venir aquí, predicar una palabra y ministrar. Servirle a Dios es cuando tú tienes el poder de Dios para ministrar tu hogar, tus hijos y tu familia. Es el poder que Dios te brinda, la habilidad y la capacidad para ministrar en esa oficina, en ese lugar donde laboras, en ese lugar donde estudias, en ese lugar, en ese barrio, en esa comunidad donde Dios te ha colocado. Y si hay algo que pude escuchar palpablemente de parte de Dios para esta casa, es que este es un tiempo donde Dios anhela que muchos corazones ardan en servicio para Él. Que muchos de ustedes anhelen servirle a Dios y decirle: Señor, aunque sea parado en esa puerta, yo te quiero servir. Señor, aunque sea haciendo
los pasteles o los postres yo te quiero servir. Pero que Dios anhela en esta mañana colocar en ustedes un fervor por servir, no solamente en su casa, sino en todo lugar donde el Señor los ha colocado a cada uno de ustedes. Ahora, cuando nosotros hablamos del servicio, estamos hablando de esa capacidad y esa habilidad que Dios coloca en la vida de los seres humanos para que en el rango de posición donde Él te pone, tú puedas servir y ser de impacto en la vida de otras personas. Dios quiere convertirte en alguien que impactes a otras personas, que tú puedas ser alguien que la gente se pregunta, ¿qué tiene él que no tengo yo? Porque él vive sonriente y tiene una cara tranquila, feliz y alegre, aunque el mundo se esté derrumbando a su alrededor. ¿Por qué tiene esa fortaleza si está viviendo esa crisis y está atravesando ese problema tan grande? ¿Cómo tiene la habilidad y la capacidad de sonreír, de dar una palabra, de ser una persona constante, realmente puesta en un solo lugar? ¿Cómo tiene esa capacidad? La gente tiene que anhelar lo que tú y yo tenemos. La gente tiene que desear lo que tú y yo reflejamos. Y eso es servir a Dios. Ahora, mis queridos hermanos, quiero que hablemos acerca del apóstol Pablo, porque él es un ejemplo grande de servicio en las Escrituras. Y sabe, cuando Pablo servía al Señor, en realidad no era tan fácil como en estos tiempos. En los tiempos de Pablo el servicio era mucho más difícil. La gente moría por servirle al Señor. Hoy la gente no sale de casa cuando llueve porque sienten que se van a resfriar o se van a enfermar, y hoy no iré a la iglesia porque hoy me amaneció doliendo el tobillo o el pie. Y sabe, en las épocas del apóstol Pablo, el servicio a Dios, el venir a la casa de Dios, era realmente un privilegio que tenían los hijos de Dios. Y Dios quiere que tú sientas ese fuego y esa pasión y ese primer amor nuevamente por servirle al Señor. Ahora, 2 de Corintios capítulo 6, y quiero que miremos en el versículo 4. Dice la Escritura de la siguiente manera: en todo lo que hacemos demostramos que somos verdaderos ministros de Dios. Con paciencia soportamos dificultades y privaciones y calamidades de toda índole. Fuimos golpeados, encarcelados, enfrentamos a turbas enfurecidas, trabajamos hasta quedar exhaustos, aguantamos noches sin dormir y pasamos hambre. Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento y nuestra paciencia, nuestra bondad por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Con fidelidad predicamos la verdad. El poder de Dios actúa en nosotros. Usamos las armas de la justicia con la mano derecha para atacar y con la izquierda para defender. Servimos a Dios ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Servimos a Dios sea que nos calumnien o nos elogien. Somos sinceros, pero nos llaman impostores. Nos ignoran aun cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Hay dolor en nuestro corazón, pero vivimos siempre en alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales y a otros, y no poseemos nada, y sin embargo lo tenemos todo. Ahora, esta palabra es realmente impactante y sorprendente. Y sabe, una de las cosas que aprendió el apóstol Pablo era a servirle a Dios en medio de cada circunstancia adversa que él atravesaba. Y no podemos poner como excusa no servir a Dios porque estamos viviendo bajo la prueba y bajo alguna circunstancia que amenaza nuestra integridad.
Ahora, cuando el apóstol Pablo predicaba la palabra, dice que él era perseguido, dice que era calumniado, dice que muchas personas lo odiaban al punto de querer matarlo. Mas sin embargo, él nunca se negó a ministrar la palabra de Dios a pesar de sus adversidades. Creo que el mayor ejemplo de que nosotros debemos mantenernos firmes en el lugar donde Dios nos ha puesto es la palabra que predica el apóstol Pablo. Ahora veamos algo muy importante, mis queridos hermanos. Pablo enseña que no podemos dejar la fe a pesar de las adversidades de la vida. Y sabe, Dios me ha enseñado a través del tiempo y a través de la experiencia de que cuando nosotros servimos a Dios, muchas cosas se levantarán en nuestra contra. Muchas personas serán nuestros opositores y muchas personas querrán lo que Dios nos ha dado. Pero hay algo que sí quiero que usted sepa, y es que a pesar de cada situación que estés viviendo, no puedes dejar tu fe en Cristo Jesús. No puedes permitir que la situación te hunda a tal punto de creer que no hay esperanza, de que no hay salida, de que no hay manera como vencer. Porque si alguien pudo vencer, fue este hombre llamado Pablo. Y el Señor le está hablando a personas que han dejado de servirle a Dios porque están pasando pruebas duras en su hogar. Y dicen, ¿cómo puedo yo llevarle una palabra a otro si yo estoy viviendo esto en mi casa? ¿Cómo puedo ir yo llevarle una palabra a otro si mis hijos están en las drogas, en rebeldía? Y mi esposo ahora está haciendo cosas en la calle. ¿Cómo puedo yo servirle a Dios si estoy enfermo? ¿Qué palabra le puedo dar a otro? Mis queridos hermanos, no podemos desconocer que en el mundo tendremos aflicción. Pero recuerden que con nosotros está el que venció al mundo y nos hizo más que vencedores a través de Cristo Jesús. Y no importa lo que hoy estés viviendo, el Señor te dice, levántate, sacúdete del polvo, colócate de pie, vuelve a tu línea de batalla, vuelve a tomar la fe, vuelve a tomar la fortaleza en Dios, porque Dios te ha llamado con un propósito, y ese propósito nadie lo arrebatará de tu mano. Nadie permitirá, Dios no permitirá que el propósito que Él tiene para tu vida deje de cumplirse, porque estamos viviendo situaciones adversas. Cuando tú ves esta palabra y dices, Dios mío, cuántas cosas enfrentó este hombre, cuántas situaciones realmente enfrentó Pablo, mas sin embargo él siempre estuvo de pie, confiando en el Señor, creyendo de que Dios tiene el poder absoluto sobre toda circunstancia en esta tierra. Y mientras Dios esté sentado en su trono, no habrá nada que se salga de su control, no habrá nada que Dios no pueda cambiar en nuestra vida, y no hay nada que nos pueda vencer ni derrotar. Ahora, miremos otra palabra en 2 de Corintios 4, versículo 7. Ahora, el mismo apóstol Pablo está hablando y dice, debemos vivir por fe. Y dice, pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, estamos derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Ahora, Pablo dice, y a veces pensaba que Pablo era realmente extremo en las cosas que decía, pero él decía, para mí morir es ganancia.
Él decía: me importa tanto mi vida con tal de correr la carrera, con tal de predicar a Cristo, con tal de que todos conozcan a Jesús, que no me importa si en el intento muero, si en el intento soy destruido, si en el intento me pasa cualquier situación. Ahora, ¿cuál es tu compromiso con Dios? ¿Cuál es el compromiso tuyo con predicar a Jesucristo? Tal vez no en un púlpito, pero sí donde Dios te ha puesto. Sabes, el tiempo se acerca cuando esta tierra vivirá la gran tribulación. Algo que nunca ha vivido, algo que nunca ha acontecido sobre la tierra. Pero ¿qué ocurrirá con tus amigos, con tu familia, con las personas que amas en esta tierra? ¿Sabías que la gran mayoría de esas personas que tú amas no tienen salvación ni vida eterna? Porque no hay alguien que les ha predicado personalmente el evangelio. ¿Sabías que muchos de nuestros familiares no los veremos en el reino de los cielos porque no tuvimos la valentía de predicarles y de decirles que Jesucristo tiene una mejor vida para ellos, que Cristo murió en la cruz para salvarlos, para liberarlos, para hacerlos libres de toda atadura y de toda opresión en este mundo? ¿Cuántos de ustedes saben que la mayoría de las personas que conocemos realmente no tienen una relación con Dios? Pero Dios te escogió a ti para que llegues a ellos. Dios te escogió a ti para que seas su instrumento y puedan ellos conocerte a través de ti. Y tú dirás: ¿por qué quiere usted darnos una carga que no nos pertenece? Porque de pronto Dios no te llamó a predicar en un púlpito, pero sí te llamó a que tú puedas por lo menos predicarle a tu familia. Si ellos lo aceptan o no, no es tu problema, no es mi problema, pero salvarás tu responsabilidad delante de Dios y podrás un día presentarte ante Dios y decirle: yo hablé de ti a mi familia, yo hablé de ti a mis vecinos, yo hablé de ti a el lugar donde tú me pusiste. Señor, yo hice mi labor. Y sabes, eso dará paz a tu alma, porque sabrás que Dios te puede usar donde quiera que tú estés. Pero entonces el apóstol Pablo dice: pero nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Y estaba hablando de dos cosas muy importantes: el tesoro de predicar las buenas nuevas de salvación y el tesoro del Espíritu Santo. Dice que mora en vasos de barro. Y si usted se da cuenta, el barro es tan frágil como el cristal. Y si usted tira un vaso de metal al suelo, tal vez se pueda arrugar un poco el fondo, pero no se parte, no se quiebra. Usted puede lanzar un vaso de madera y tal vez se raje, pero aún sirve. Y usted lanza un vaso de oro o de plata y ocurrirá lo mismo, pero un vaso de barro, al usted arrojarlo a tierra, se vuelve migas. Y Pablo dice: yo puse ese tesoro en vasos que son frágiles, porque usted y yo somos frágiles, porque simplemente nosotros con un soplo podemos desaparecer de esta tierra. Pero ¿sabes algo? Esa fragilidad tiene realmente algo importante en sí misma, que Dios permitió que fuera de esta manera. ¿Sabe por qué? Para que la excelencia sea de Dios y no de nosotros. Para que no le podamos robar la gloria a Dios al decir que nosotros lo hicimos. No, Dios lo hace a través de nosotros. No hay nada en nosotros que Dios no nos haya dado. Por eso dice: todo don, toda dádiva, todo don perfecto procede del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación, ni mudanza, ni cambio. Él dice que Él ha puesto en nosotros el poder del Espíritu Santo. Ese poder es el que nos fortalece y nos ayuda en la prueba. Es el que nos capacita para servirle a Dios. Es el que nos unge para tener la palabra en nuestra boca que debemos hablar, que debemos decir. Y si hay algo
algo importante que debemos entender, es que debemos reconocer que la obra es de Dios, no es de los hombres. Y si hay alguien que tiene el poder de cambiar, no es usted y soy yo, es el Espíritu Santo. Y hay algo con lo cual la iglesia no ha podido aún, y es la oración de cambia a fulano. Señor, cambia a mi marido. Señor, cambia a mi hijo. Señor, cambia a fulano, cambia a sutano, cambia a Esperancejo. Pero mientras oramos, nosotros estamos buscando la forma de cómo cambiarlos a ellos. Y Dios dice, tienes que dejar esa oración en mis manos. El único que tiene el poder de cambiar y de transformar se llama el Espíritu Santo. Por muchas palabras, por muchas acciones, por muchas cosas que tú quieras hacer para apresurar un cambio en la vida de otro, fracasarás. Será inútil. No tendrás éxito, no tendrás fruto en hacer algo para tratar de cambiar a otros. Pero cuando tú le dices al Señor, Señor, cambia, y tú lo dejas en las manos de Dios y le permites a Dios trabajar en ello, Dios obrará en su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y Él dice que en su tiempo Dios trabaja en cada uno de nosotros. Y sabe, el trabajo del cambio de Dios en la vida de las personas es como la semilla que se siembra en la tierra. Y cuando el agricultor siembra la semilla, él no tiene ni idea de lo que está pasando dentro de la tierra, pero dentro de ese lugar donde se sembró la semilla están ocurriendo cambios que no son notorios en la superficie, que nadie los puede ver. Pero a medida que esa semilla se revienta dentro de la tierra y empieza a brotar, cuando la planta empieza a germinar fuera de la tierra, es cuando tú dices, ya puedo ver la planta que está germinando. Así mismo es Dios y cómo Dios trabaja en nosotros. Tal vez no estás notando el cambio en esa persona por la cual estás orando. Tal vez ni siquiera estás notando el cambio en ti mismo, en lo que estás orando para que Dios haga y obre en tu vida. Pero hay algo que sí te digo: la oración es la semilla que tú siembras en esa tierra fértil que es el reino de los cielos. Y cuando tú siembras esa semilla de oración, Dios está trayendo cambio, Dios está produciendo vida dentro del corazón de esa persona, dentro de tu propia vida. Y cuando tú vengas a ver, hay algo que brotará y tú te darás cuenta de que has sido cambiado, de que Dios se ha glorificado, de que Dios ha producido algo nuevo en la vida tuya y en la vida de esa persona. Y podrás decir, ya brotó un cambio, ya Dios hizo la obra, ya Dios empezó a actuar. Porque cuando Dios obra de adentro hacia afuera, y cuando eso afuera se revela, tú sabrás que Dios ha hecho la obra y podrás darle gloria a Dios porque respondió tu oración y porque Dios tiene el poder de cambiar y de transformar todas las cosas. Pero el apóstol Pablo estaba diciendo que en medio de su vida de servicio al Señor, él tuvo diferentes situaciones que en realidad le causaron mucho dolor. Y vea, dice Pablo que en esos momentos, cuando escribe esta carta a los Corintios, dice: estamos siendo atribulados y presionados. Y no sé cuántos hoy aquí se sienten presionados. Se sienten presionados tal vez por su economía. Se sienten presionados tal vez porque hay grandes problemas en su hogar, con sus hijos, con su familia. Sienten la presión por dentro y por fuera. Pero dice el apóstol Pablo: aunque estemos presionados y atribulados en todo, no estaremos angustiados, porque hay algo que debemos entender, y es que cuando el Señor ve nuestras cargas, Él dice: vengan a mí los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar. Y si hay algo que el diablo quiere que ocurra en medio del pueblo de Dios, es que vivamos vidas angustiadas, vidas preocupadas, con mucha preocupación, con mucha
mucha tensión, que no podamos dormir pensando, que la comida nos caiga mal a nuestro estómago, porque estamos angustiados, preocupados, atribulados. Satanás quiere que la iglesia viva de esa manera, porque sabe que en medio de la angustia tú no tienes la capacidad de oír la voz de Dios, tú no tienes la capacidad de adorar, tú no tienes la capacidad de entrar en la presencia de Dios bajo el peso de la angustia. Pero el Señor ha venido en esta mañana a través de su palabra para decirte: aunque estés en apuro, yo hoy quito tu angustia. Aunque estés atribulado, yo quito de ti la carga, yo quito de ti la opresión, yo quito de ti esa atadura que viene a traer realmente mucha debilidad a tu espíritu y a tu fe. Pero también dice el apóstol Pablo: y aunque estemos en apuros, es decir, perplejos, inseguros de encontrar una salida, no sé cuántos hoy no saben qué decisión van a tomar, no saben cómo van a solucionar la situación que están atravesando. Y solo Dios sabe cuántas situaciones hoy estás viviendo que no tienes idea de cómo las vas a solucionar. Pero el Señor dice a través de su palabra que aunque no estés seguro de cómo sucederán las cosas, dice: mas no estarás desesperado, no tendrás desespero por no saber qué hacer. Porque si hay alguien que te puede guiar, se llama el Espíritu Santo. Y Él quiere guiarte en esta mañana. Él no quiere que tomes una decisión apresurada. Él no quiere que tomes una decisión que te pueda, en vez de solucionar tu situación, la empeore. Él quiere que tú puedas acercarte a Él y decirle: Señor, hoy ni siquiera sé qué voy a hacer. Hoy ni siquiera tengo idea de cómo voy a solucionar esto, pero confío en ti, creo en ti, que tú me ayudarás a solucionar esta crisis, que tú me ayudarás a solucionar este problema, aunque parezca imposible, aunque parezca salido de control y de tus manos. Para Dios no hay nada imposible. Recuerde que servimos al Dios de lo imposible, al Dios que no tiene nada absolutamente en esta tierra que no pueda cambiar, que no pueda ser nuevo, que no pueda transformar. Nuestro Dios tiene el poder de transformar todas las cosas. Ahora vemos que también dice: estamos perseguidos y acosados, pero no desamparados, no abandonados. Él dijo: yo les daré al Espíritu Santo y Él estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Si hay algo donde yo tengo conciencia en mi vida, es que no estoy solo. Si hay algo en lo cual Dios me ha ayudado a crear conciencia, y vea, uno a veces piensa y dice: bueno, en esta vida uno tiene padre, madre, hermanos, amigos, muchas personas que nos pueden rodear. Pero hay un momento en la vida en cuando necesitas a alguien y no hay nadie. Realmente no hay nadie. Y tú entonces empiezas a pensar y dices: bueno, no hay nadie, yo no veo a nadie. Y no sientes ese apoyo humano. Y sabe, viví tanto esa situación, viví tanto ese no encontrar a nadie, que Dios me enseñó a no depender de nadie, a no depender ni siquiera del afecto, del sentimiento, del cariño de mis hijos, de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos. Simplemente a depender de una sola cosa, a depender de su Espíritu Santo. Y si hay algo en mi vida, cuando he vivido soledad y he vivido que no encuentro una mano humana donde agarrarme, he sentido que Dios ha estado allí. Y de tanto pasar esa situación, he tenido la certeza y la convicción que en esta tierra se pueden ir todos, y todos pueden darme la espalda, y todos pueden abandonarme, y todos pueden decir: no queremos nada contigo. Pero sé que habrá alguien que es todo lo que
que tengo, que es lo único que necesito, que es en realidad el que me puede sostener, al que yo llamo y me responde sin importar la hora, al que yo le pido y recibo de Él sin importar mis fracasos, mis caídas, mis derrotas. Y es el Espíritu Santo de Dios. Y cuando tú tienes esa relación con Él, significa de que sabes y tienes la certeza de que te levantas acompañado, de que caminas acompañado, de que te vuelves a acostar acompañado y que nunca estás solo, que nunca estás sola. Tu padre, tu madre, tu esposo, tu hijo, todos te podrán abandonar, pero Él dijo: yo estaré contigo y tú no estarás solo en esta tierra. Tú no experimentarás la soledad, tú no experimentarás el abandono, tú no experimentarás nada de ese vacío existencial en tu alma, porque hay alguien que lo llena todo y es el Señor. Por eso Jeremías dijo: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Él dijo: el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Y si hay alguien que le ha tocado esperar en Él, ha sido a mí. Pero ¿sabe qué? Yo hoy me puedo parar en cualquier lugar de la tierra y decir: jamás me ha fallado. Jamás me ha fallado. Y si hay alguien en esta tierra que ha fallado, he sido yo. Pero Él siempre ha sido fiel. He visto su fidelidad en las peores circunstancias, en las peores crisis. He visto a Dios. Y por eso puedo decirte a ti hoy que no estás solo, que no estás sola. Y todos algún día tú vas a experimentar esa soledad humana, pero nunca dejarás de experimentar la presencia de Dios en tu vida, porque Él es real. Él es real. Yo lo vi a Él en muchas partes de mi vida. Lo vi cuando el médico nos dijo que mi hijo menor moriría. Allí lo vi. Lo vi cuando por poco pierdo la vida en un accidente. Allí lo vi.